Hola a todos y a todas otra vez. Vamos ya con este tercer y último vídeo del Costa Cálida 2023 y en concreto aquí vamos a ver el recorrido seguido en mi caso, en mi carrera en la de larga distancia que se ha desarrollado el domingo 26 de febrero del 2023. También en el Coto de las Maravillas, al igual que la carrera de media distancia, pero digamos en otra parte, con otro mapa distinto. Entonces, bueno, vamos a ver, al igual que ocurría en la carrera media, pues también es un mapa bastante técnico, porque bueno, como ya he dicho, pues es de la misma zona y bueno, pues repleto de vaguadas y en el que había que estar muy atento porque bueno, además como veremos un poco más adelante, pues en una de las balizas que me despisté un poco, pues realmente me supuso perder bastante tiempo. Entonces nada. Recogimos los mapas y fuimos hacia el triángulo de salida que estaba en este punto del camino. Y aquí, pues sí que quizás lo más sencillo hubiera sido ir a rumbo hacia la baliza 1, intentando identificar pues todas esas vaguadas que se ven por aquí para ya intentar llegar a esa baliza 1, como digo. Pero sí que es cierto que en esta primera baliza preferí asegurar un poco para entrar un poco en calor en el mapa y, y no fallar en esa primera baliza que cuando me pasa eso, pues después ya como que lo arrastro el resto de la carrera. Entonces yo lo que decidí fue avanzar por este camino que tampoco me suponía hacer muchos más metros y además como aquí hacía esa curva tan cerrada, me permitía además atacar a la baliza bastante cerca y bueno, o sea, como digo, pues esa punta me indicaba la zona hacia donde debía atacar. Entonces fui hacia aquí y ya fui a rumbo hasta la baliza 1 y me la encontré. Eso sí, pues identificando que atravesaba esa vaguada donde además vemos ese cruce y después esa segunda. Y justo a continuación, en ese montículo que vemos ahí, es donde estaba la primera de las balizas. Para la baliza 2 era un tramo largo, bueno, el más largo de toda la carrera. Y bueno, pues al igual que pasa siempre, así al principio intentas hacer un vistazo rápido de por dónde vas a ir, pero claro, yo lo voy decidiendo sobre la marcha porque, claro, visto así, pues es muy difícil prever todo el camino que vas a hacer. Entonces aquí lo que intenté, bueno, primero intenté ir más o menos a rumbo, no con el objetivo de hacer toda la tirada a rumbo, porque eso era prácticamente imposible, pero con el objetivo de por lo menos llegar a esta vaguada principal que vemos aquí. Entonces, como vemos, para llegar a ella, si el objetivo era más o menos ir a rumbo, tenía que atravesar tres vaguadas principales, que era esta que vemos aquí, esta y esta. Pues más o menos, en definitiva, eso es lo que hice. Como digo, aquí fui más o menos a rumbo por aquí, iba identificando esas vaguadas, salí a este claro que vemos aquí, por lo tanto, más o menos sabía que estaba bien posicionado. Y desde aquí ya me empecé a desviar un poco porque, bueno, no vi claro por toda esta zona intentar ir a rumbo porque me iba a parecer un poco difícil, que pretendía acercarme un poco más. Entonces, la forma de acercarme fue, bueno, pues ir avanzando por toda esta vaguada principal que he señalado antes. Y bueno, aquí ya que en este punto que me había acercado un poco, además sabía que estaba bien posicionado porque se veía muy bien esa curva cerrada. Y después, bueno, bueno, no llegué a pasar, pero la curva esa cerrada sí que se veía bien y como vemos en el recorrido anterior no había ninguna que hiciera ese giro tan de 90 grados, pues por ahí ya decidí empezar a salirme. Además también vi ese cortado que vemos ahí, por lo tanto también me ayudaba a posicionarme bien. Y desde ese punto, pues el objetivo era un poco ir a rumbo hacia la baliza 2, es decir, más o menos en esa dirección de ahí, eh, sin intentar prestar mucha atención a lo que me iba encontrando, porque este camino me iba a suponer eh, en algún momento ya un punto de referencia con ese amarillo que vemos ahí ya para atacar a la baliza. Entonces, como digo, pues el objetivo era un poco ir a rumbo
aunque realmente me empecé a desviar un poco. Y es cierto que según veo en el OTRAC, pues fui avanzando digamos, más o menos en esta dirección. Y es cierto que aquí he de reconocer que no sabía muy bien por dónde estaba yendo. Por eso, además, me empecé a desviar un poco. De hecho, incluso pasé cerca de la baliza 6. Se ve que iba atravesando por todas estas vaguadas. Y bueno, fui avanzando por aquí hasta que salí en ese punto del camino. No, tampoco estoy muy contento de ello porque la gracia es por lo menos poder saber en todo momento dónde estás. Pero en ese caso, como digo, pues el objetivo era un poco ir hacia adelante hasta poder salir a ese camino de ahí. Cuando salí ahí, fue justo en esta curva que se ve aquí. Por lo tanto, bueno, ahí decidí. Creía que había salido de ahí porque todavía desde el punto donde salí no llegaba a ver el amarillo que vemos ahí delante y ya cuando avancé ya lo vi. Por lo tanto, ya me quedé un poco más tranquilo porque más o menos sí que había salido en el punto que quería. Lo ideal hubiera sido poder ir un poco más en esta dirección, pero bueno. Entonces ya en el amarillo lo atravesé, llegué a este vértice de ahí y ya desde ese vértice ya sí que intenté ir a rumbo pues lo mejor que pude. Intentando ahora ya sí leer un poco más en detalle el mapa, pues todas esas vaguadas, por lo menos esa principal, y sabiendo que en la segunda pues me tenía que encontrar ahí la baliza. Por lo tanto, bueno, pues avancé ahí, la brújula me funcionó bien y vaya, llegué fácil a esa segunda baliza. Para la baliza 3, aquí, bueno, no lo he comentado, pero para la baliza 2, quizás ahora viéndolo, pues hubiera estado bien, en vez de en este punto intentar ir a rumbo y salir y hacer ese recorrido que hice, pues quizás hubiera estado bien seguir o continuar por toda esta vaguada y ya, bueno, cuando hubiera llegado a este cruce de aquí, pues hubiera sido más sencillo, porque ya directamente hubiera subido al camino y hubiera atacado. Y yo creo que ahí hubiera podido correr más rápido, más seguro por los sitios por donde estaba avanzando y llegar en menor tiempo. Al final, el haberlo hecho por donde lo hice, pues claro, me suponía, además de no saber por dónde iba, pues desviarme más y en definitiva, pues perder más tiempo. Y por eso, bueno, pues en la baliza 3 yo creo que entonces sí que opté por la solución que quizás tendría que haber optado en la 2, que fue precisamente pues seguir toda esa vaguada principal que vemos ahí. Por lo tanto, desde la 2 avancé un poco por aquí y ya aquí me dejé caer y, como digo, fui avanzando por toda esa vaguada. Fui avanzando por ella y además intentando identificar en todo momento y señalando en el mapa dónde estaba, porque intentaba identificar pues todas esas pequeñas vaguadas que se me quedaban a mano derecha. Después, como aquí hacía esta curva, incluso intentaba ver también esos montículos. Y como digo, bueno, pues todas esas vaguadas que me iban ayudando a identificar dónde estaba. Después, estos giros bruscos del camino o la vaguada por donde iba avanzando también eran puntos de referencia muy buenos. Y ya finalmente llegué a este amarillo que vemos aquí, por lo tanto sabía que estaba ya ahí en el punto correcto. Y ya desde ahí, pues sí que intenté ir a rumbo hacia la 3. Sí que es cierto que la brújula quizás la orienté no del todo bien y iba bien hacia la zona, pero me desvié un poco a mano izquierda. Por lo tanto, yo estaba aquí creyendo que estaba más o menos en esta zona. Pero bueno, sí que es cierto que después me dejé caer aquí un poquito y al subir me la encontré. Tampoco perdí mucho tiempo, pero bueno, sí que algo perdí. Para la baliza 4 esta sí que fue a rumbo 100% y además creo que tampoco tardé mucho tiempo y de alguna forma sí que intentaba leer el terreno, pero bueno, como vemos aquí pues había como bastante zona de vaguadas intensas y por esta no. Por lo tanto, pues como digo, avancé en rumbo identificando que evidentemente aquí no había mucha vaguada y ya cuando me dejé caer por una de ellas intenté identificar en la que estaba y bueno, en vez de ir por arriba, por abajo, creo que fui por aquí arriba y bueno, y ahí en esa zona estaba, estaba la baliza 4.
La baliza 5 también era un recorrido semilargo, podemos decir. Y en este caso, bueno, lo que hice fue intentar salir de la 4 cuanto antes. Eh, Fui por esta vaguada de aquí. Y, y nada, y aquí, bueno, más o menos intentaba ir en esa dirección, pero sin fijarme mucho en el rumbo. Y aquí, por lo que veo, bajé por esta vaguada. Y aquí sí que pude saber dónde estaba, porque aquí se ve cómo hacía esta forma serpenteante que, bueno, podía ser fácil de identificar. Más o menos sabía que tenía que estar por ahí y podía ver como todas esas curvas y, vamos, creí que estaba en esa zona. Y nada, ya de ahí llegué otra vez a esa vaguada principal que había utilizado para ir de la 2 a la 3, que ya conocía. Y aquí, pues para dirigirme después a rumbo hacia la 5, lo que usé un poco como referencia fue ese montículo. Por lo tanto, y como digo, bueno, avancé por ahí y a la altura del montículo me metí por esta zona de aquí. Y ahí intenté ir más o menos a rumbo. ¿Por qué? Porque veía, bueno, que estaba aquí esta vaguada principal, que es la que tendría que haber utilizado yendo de camino a la 2. No la conocía, pero sabía que se tenía que identificar bastante fácil, porque además, bueno, vemos ahí bastantes elementos como esos cortados, o iba a ser fácil de identificar. Y además, para llegar a ella, vemos que aquí se podía bajar como por distintos tramos que nos iban a ayudar. Por lo tanto, como digo, iba más o menos a rumbo, y en cuanto detecté que estaba en una de esas vaguadas, empecé a bajar y vi que salí justo en esa curva. De hecho, más que la curva, lo que me ayudó fue esto de aquí, que era, bueno, pues como una presa que había ahí en el medio. Y nada, ya desde ahí, pues sí que fui, desde aquí ataqué directamente a rumbo, y aquí sí que fui en línea recta. Bueno, en línea recta subí por aquí, subí por esta vaguada, y además vemos como la vaguada realmente es que nos conducía directamente hacia la baliza 5, y ahí me la encontré. Esta baliza, más o menos, yo creo que sí que la ataqué bien. Y la 6 es una pena, porque aquí fue cuando me desorienté completamente, y según puedo ver en el track iba bastante bien a rumbo, pero hubo un momento que, lo que decía al inicio de este vídeo, me desconcentré, y esa pequeña desconcentración ya me hizo desorientarme completamente y no saber dónde estaba. Entonces aquí bajé por esta zona, y como digo, según veo en el track, iba recto completamente, iba pisando la línea rosa hasta ese punto, que en ese punto pues no sé qué me pasó, no sé si es que giré el mapa o no sé qué me pasó, que empecé a avanzar por aquí y ya no sabía dónde estaba. Realmente yo iba buscando como esta senda de aquí, pero en esa dirección, es decir, yo la esperaba la senda como por aquí. Y no la veía, no la veía. Al final decidí volver un poco hacia atrás y llegué a esta vaguada que vemos aquí. Digo muchas veces la palabra vaguada, pero es que era el elemento más característico de este mapa. Y cuando llegué a ella, pues también estaba un poco desorientado. Intentaba orientar el mapa porque no sabía si estaba aquí, si estaba en esta. Entonces, como no sabía dónde estaba, me dejé caer un poco por ella. Llegué a esa otra principal, subí un poco y ya este cortado de aquí es el que me dio la pista. Inicialmente dudé entre ese y este, pero ya al final me di cuenta que efectivamente era ese, y que por donde había bajado era precisamente el sitio ahora por donde tenía que subir para poder llegar a las 6. Por lo tanto, ahí lo que hice fue retroceder, volver a subir por el sitio, por toda esa vaguada por la que había bajado, y aquí ya no me despegué de ella. Ya aquí intentaba ir leyendo, iba subiendo e intentaba ir leyendo pues cómo se me quedaba ahí una mano derecha, estos giros en ángulo recto, cómo los iba pasando, y como digo, pues toda esa encrucijada. Y después aquí que vemos algunos cruces de varias, pues ahí sí que intentar meterme por la correcta, que era esta de aquí. Aquí también vi ese giro a mano izquierda de 90 grados, por lo tanto sabía que iba bien, y nada, ya al terminar de subir, pues me encontré con la baliza 6. Pero sí que es cierto que pues aquí perdí demasiado tiempo, y como digo, por un despiste que ya me hizo desubicarme completamente.
La baliza 7, esta la hice a rumbo completamente y además sabía que el camino me iba a servir como línea de parada, por lo tanto, nada, avancé a rumbo y después ya me encontré con la vaguada y la terminé de subir y realmente no me hizo falta usar el camino como línea de parada. Ya sí que lo utilicé, eso sí, para ir a la 8. Quizás aquí se podría haber intentado ir a rumbo y después avanzar por esta vaguada de aquí y subir. Pero bueno, el camino, la verdad es que al estar estaba tan cerca de la posición de la 7 que, bueno, yo creo que merecía la pena ir por aquí y reponer un poco de energías. Y ya justo al llegar a esa curva que se veía bien, pues aquí sí que intentar ya atacarla a rumbo. Y nada, y eso hice, el ataque a rumbo y subí por esta vaguada aquí y ya me la encontré a mano derecha en ese montículo que vemos ahí. Para la 9 era otro trayecto semilargo, podemos decir. Y, y nada, bueno, aquí el objetivo, bueno, el primer objetivo era llegar al camino este que vemos aquí, por lo tanto, bueno, pues más o menos a rumbo, llegar al camino y salir pues en ese punto. Y después desde aquí, pues como vemos más o menos había en rasgos generales como una vaguada principal aquí, después esta aquí ya con sus ramificaciones y después, bueno, a excepción de estas de aquí, pues más o menos toda esta zona sin vaguadas muy pronunciadas, ¿no? Entonces, quizás una opción hubiera sido ir por los caminos y ya ir subiendo por aquí para asegurar un poco, pero bueno, yo aquí sí que arriesgué y a excepción del error ese que hemos visto en la 6, estaba bastante cómodo ya en el terreno después de todo el tiempo desde que había empezado. Y nada, aquí fui a rumbo. Después empecé a desviarme un poco por esta zona. Pero bueno, aunque no era consciente en ese momento de ello, no me terminaba de preocupar en exceso porque sabía que en algún momento sí que me iba a encontrar y iba a ver fácil esa vaguada principal. Entonces avancé como por esta zona de aquí y en este punto me dejé caer y ya efectivamente llegué e identifiqué que estaba en esa vaguada. No sabía muy bien el punto, pero nuevamente los giros bruscos o de 90 grados me ayudaban a identificarlo. Y entonces cuando avancé un poco, pues este giro que vemos aquí a mano izquierda y después el otro a mano derecha y además ese montículo que vemos ahí dibujado me ayudaron a posicionarme. Entonces ya desde ahí, gracias al montículo, eh, pude atacar a la 9. Es decir, usé el montículo como... No, miento, no, aquí no usé el montículo. No, aquí sí seguía avanzando, ¿no? Porque realmente esa misma vaguada por la que iba me iba a dejar en la 9. Entonces seguía avanzando y después de este giro donde vi que ya se dividía en dos, pues terminé de subir y ataqué. Sé que en otra ataqué desde algún montículo, quizás me lo he saltado, pero ahora ya no recuerdo cuál era. Vale, para la 10, pues esta nuevamente quizás se podía ir como por camino, por intentar asegurar un poco y aquí meternos, bueno, más que por ahí, pues meternos por aquí. Pero, insisto, estaba más o menos cómodo y intenté ir más o menos en línea recta, entonces salí al camino más o menos en este punto de aquí. Y aquí lo sencillo, aquí sí que vemos que esta zona era más o menos plana, como vemos en las curvas de nivel, por lo tanto, sabía que si iba a rumbo tenía que atravesar esa primera vaguada y en la segunda, o más bien en la tercera, tendría que estar la baliza 10. Por lo tanto, bueno, atravesé esa primera vaguada por aquí, avancé, atravesé la segunda y nada, ya en esta me dejé caer un poquito y ahí me la encontré. Y ya, bueno, la 11 era sencilla porque nuevamente era ir más o menos a rumbo, que es lo que hice yo. Salí en el camino más o menos en ese punto, vi que estaba en esa curva
Y nada, y aquí pues también intenté ir a rumbo y sabía que tenía que pasar esa primera y ya llegar a la segunda. Además, aquí había una baliza de otra categoría, me paré para comprobar que efectivamente no era la mía porque, claro, me dio la sensación que estaba muy cerca del camino y ya al seguir avanzando, pues enseguida vi ahí esa baliza número 11. Y ya para la 12, pues a diferencia de lo que me pasó en la media, que me equivoqué y la baliza 200 pensaba que era meta y perdí mucho tiempo haciendo así, pues aquí ya iba con la idea de que eso no me iba a pasar y nada, ahí ya fui directo. Así que nada, pues este fue el recorrido y como he dicho en el otro vídeo de la carrera media, pues fue un terreno que eh, era bastante técnico y bastante complicado, pero en el que por lo general me sentí cómodo, me gustó y bueno, pues supuso un reto interesante. Así que nada, dejamos aquí el tercer y último vídeo y nos vemos en la siguiente carrera. Un saludo.